Bienvenidos y gracias por atender a mi presentación sobre los finales de anime más polémicos. Debido al final de cierta obra de superhéroes, esta polémica ha vuelto a revivir. De hecho, estoy seguro que va a renacer cuando termine Jujutsu Kaisen, y luego seguro que pasa lo mismo con One Piece. En este video solo quería hacer una recapitulación de los mangas que ya terminaron y que en su momento trajeron mucha polémica, como por ejemplo el final de Kimetsu no Yaiba, o el final de Tokyo Revengers. O también podríamos comentar sobre los finales de obras clásicas que no fueron bien recibidas. Por ejemplo, esto pasó con Death Note o Shingeki no Kyojin. Desde ya les digo que no quiero que tomen esto como un top, porque no lo es. Y aclaro que trataré estos temas desde el impacto de la polémica en sí, y no sobre si fue un buen o un mal final, ya que no he visto estas obras. Tengo una idea de qué va la serie, pero ni de pedo me pongo a juzgar el final. ¿O es que de verdad esperan que hable de algo que no sé? Quiero creer que acá en YouTube nadie se pone a lanzar mierda a una obra que no ha visto. En fin, empecemos. Comencemos por algo que sonó bastante en la pandemia. En su momento seguí un poco el fandom porque bueno, estábamos en una crisis mundial, chicos. No había nada por hacer. Pero creo que este anime tuvo la buena y mala suerte de que su final llegó a andar en bocas de todos debido a que su primera temporada fue muy bien recibida un año antes, es decir, el 2019. Y el confinamiento del 2020 incrementó la gente interesada. Así que es por estas razones que había mucha gente lista para tirarle mierda a finales del 2020. Recuerdo que lo que más se comentaba en esos días eran las peleas contra las lunas superiores. ¿Y cómo no hacerlo si vieron peleas como la de Zenitsu con la nueva luna o la pelea de Kanao contra la luna que mató Shinobu? Pero sería esta última pelea la que empezaría a molestar a algunos del fandom. Y eso porque en la pelea contra Doma se usó el concepto de drogar a los demonios, y para eso Shinobu se dejó devorar, a fin de que puedan vencerlo. Luego Tamayo haría lo mismo contra Muzan, y el fandom empezó a decir que el autor o la autora estaba abusando de ese recurso. Y qué decir de cuando Muzan estaba en las últimas y empezó a actuar de forma desesperada, que recuerdo que también molestó a varios. De mi parte, no me pareció algo malo, no me pareció interesante ver cómo se portan los demonios en sus últimos momentos de vida. Y ver que no son tan diferentes de los humanos que aborrecen, pues es una analogía interesante. Pero estas dos cosas se pueden dejar pasar por gran parte del fandom. Pero lo que sí molestó a muchos, quizás no al 100%, pero sí digamos a un 70%, fue el hecho de que el epílogo de la historia suceda como 1000 años después, en una sociedad moderna. Sí, sé que la idea de la obra era mostrarnos la reencarnación y esas cosas, pero siempre me causa conflicto ver cómo es que una obra que empezó en la era medieval transite a la época moderna en poco tiempo. Creo que es por eso que me desencanté un poco del anime del chico inmortal, porque terminó sufriendo algo parecido. Pero eso sería todo con respecto a Kimetsu no Yaiba. Desde ya claro que vi este anime cuando era un niño y eso fue hace mucho. Recuerdo que aún siendo un pibito me gustaba bastante la obra, y podía entender el dilema entre él y Kira. Pero hasta el yo de ese entonces sintió que la trama después de la muerte de L fue un poco tediosa. No es que la calidad haya decaído, es solo que la razón que me enganchó de la serie ya no estaba presente. Y eso porque bueno, había muerto el detective. Entiendo que luego gracias al avance que dejó L que al final Kira es derrotado, pero igual solo no me sentía muy enganchado con esta parte de la historia. Pero ahora que soy un adulto que va a enfrentar la crisis financiera del lunes negro de Japón, me doy cuenta que en realidad el final fue bueno. Y eso porque la obra termina dándole una lección al protagonista, alguien que mi yo de pequeño apoyaba. Y es que de verdad Lai no estaba resolviendo el problema, solo atacaba las consecuencias, pero nunca hizo algo por la raíz de todo el mal. Y prueba de esto es que después de su muerte se nos dice cómo es que un año después, el mundo volvió a ser lo que era antes. Y además, la escena de su muerte a manos de Ryuk termina haciéndole ver que aun con todo lo bien que pensaba de sí mismo y todo su ego, al final él muere de la misma forma que la gente que mató, en un lago de sangre y con un infarto. He escuchado que el manga mejora 1000 veces la escena de su muerte, así que quizás en estos días me lea esta obra solo para dármelas de mamador y decir que la adaptación del anime es una mierda. Bueno, y también porque me gusta. Les seré sincero, no tengo ni idea de qué va este anime. No es que me la dé de estilista y diga que es mierda, es solo que no solía ver animes de temporada ya cuando salió esta cosa. Así que si me lanzo la opinión más horrible del mundo es por eso. Pero sí sabía que esta obra era famosa porque habían mechas, y encima de todo esto comparaban esta obra con Evangelion. Y que luego se hiciera meme eso de que este anime fue hecho para subir la tasa de natalidad japonesa, pues todos estos elementos solo hizo que la obra se ponga en bandeja de plata para los trolls de internet. Ah, claro, también vi que hicieron cook a uno de los personajes de este show, o algo así veía que decían. Pero dejando de lanzar mierda a esto, antes de hacer este video pregunté a los escasos fans de la obra sobre por qué fue que esto tuvo un final malísimo, al menos en esta parte de la sociedad. Un amigo de confianza me dijo de que este anime tuvo la mala suerte de no recibir una segunda temporada, y eso porque aparentemente el manga tiene un ritmo y trama distinta.
la cual me hace pensar que si esta cosa hubiera recibido más episodios, quizás otro hubiera sido su destino. También oí por ahí dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno, que les parecía un poco injusto que los dos protagonistas que se amaban el uno al otro y jurasen estar siempre juntos, se les sea arrebatado su futuro. Y esto era más injusto cuando recordábamos que a ellos se les impuso un destino donde debían luchar por el bienestar de otros. Es como que los protagonistas merecían un final feliz por todo lo que pasaron, y también por los amigos que creyeron en ellos. Además, vi por ahí que de la nada metieron aliens, y bueno, en el fandom de anime últimamente es visto de muy mala manera la inclusión de extraterrestres a la trama de las obras. Y no soy un experto, pero me imagino que ese fue el último clavo en el ataúd de esta franquicia. Al menos Zero Two es una buena waifu en el Mudai de Discord. Les voy a ser sinceros, hay 3 obras de manga que me las leí con los ojos cerrados. ¿Cómo es eso? Simple. Como todo el mundo comentaba de eso, me rushé Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y Shingeki no Kyojin. La verdad es que me arrepiento de esto, no porque sean malas obras, sino porque al leerlo por leer y sin prestar atención a los detalles, a día de hoy no recuerdo nada de lo que leí. Con Shingeki me pasa lo mismo. Recuerdo que hubo cierta importancia en la historia, valga la redundancia, y se supone que esa escena donde Eren llegaba al mar con sus compañeros significaba algo más, pero como rushé la obra, la verdad es que ni siquiera recuerdo la importancia de eso. Me pasó lo mismo con el último arco. Llegó un momento donde solo quería leer el manga porque quería ver cómo terminaba. Sin embargo, no disfruté el viaje. Pero debo de reconocer que el final del manga fue criticado negativamente por gran parte del internet de ese entonces. Creo que el único youtuber conocido que lo defendía era el pibe simbolista Darkrai. Pero con el pasar del tiempo y con el estreno del anime, esta percepción fue cambiando a tal punto que a día de hoy hay más comentarios a favor que en contra del final. Es decir, los memes del final de Shingeki estuvieron buenísimos. Hablando en detalle con un amigo que sí es ultra mega fan de esa historia, me dijo que sentía muy forzado el hecho de que Eren muestre afecto por Mikasa. Es decir, sí se sabía que había afecto por parte de él hacia ella, pero siempre se creyó que este afecto desde su lado era solo fraternal, pero al final resultó que siempre fue amoroso. También leí por ahí que se criticaban mucho ciertas conveniencias de la obra, como el hecho de que el niño le dieran un titán volador, titán que justamente era lo que su grupo necesitaba en ese preciso momento. Como les digo, me imagino que debieron de haber algunos indicios o explicaciones sobre por qué Isayama hizo esto, pero como no leí la obra con calma, pues seguro que la pasé por alto. Para terminar, otra cosa que recuerdo que la sacaron en cara en la obra fue la revelación del origen de los titanes, que si mal no recuerdo fue decepcionante que uno de los más grandes misterios de la obra sea una jodida alucigenia, un animal prehistórico, y sin nada de misticismo. Aunque seamos sinceros, creo que sea cual sea la respuesta que el autor hubiera dado, creo que igual no hubiera gustado a la mayoría. Recuerdo tener curiosidad sobre exactamente cómo es que la unión de Ymir y esta forma de vida formaron los titanes, pero parece que eso tampoco llegó a explicarse. Solo se nos dice que de la unión de estos dos salen los titanes, pero ¿por qué? No lo sé, no se explicó. Pero en fin, vayamos con otro anime. No he visto Tokyo Revengers, pero recuerdo que en su momento era muy pero muy amado. De hecho, creo que esta Marina Golondrina hizo un video alabando la obra, pero ahora, desde mi experiencia, solo he visto fujoshis alabar la obra. Y como los fujoshis no cuentan, pues digamos que la obra no es vista con buenos ojos por una gran parte del fandom. Parece que el final fue muy basureado y eso porque repitieron un truco que se supone que no debió de repetirse. Y que a través de este recurso solucionaron todos los problemas del arco final. Parece que evangelizaron a los villanos y los reclutaron a ellos dentro de su banda. El detalle es que estos actos finales pasaron por un lapso de tiempo grande, que aparentemente tomó muchos pero muchos años, pero por alguna razón la autora no muestra cómo fue que se hizo cada una de estas acciones, sino que solo nos muestran que ya se resolvió todo y ya. En otras palabras, metieron un rush tremendo o algo que hubiera sido mejor ser explicado parte por parte. La verdad está muy fácil, seguía Boku no Hero. No irónicamente me gustaba bastante, al menos hasta el episodio 90. No es que después de ahí dejé de seguirlo, pero sí recuerdo que cuando me puse al día iba por ese episodio. Solo ahora me doy cuenta de que Boku no Hero me gustaba, pero no lo suficiente como para acordarme de volver a leerlo y seguir la trama. Desde ahí le perdí el rastro, pero ocasionalmente seguían las polémicas en torno al anime. Por ejemplo, recuerdo los muchos memes que salieron con el audio de Dai, o también la vez donde mataron a Bakugo y solo los fujoshis estaban llorando. En fin, total, que llegamos al episodio final. Y si bien no opino si fue bueno o malo, sí creo que el fandom se sobrepasó con la traducción del panel, de donde Deku dice que ha sido difícil reunirse con sus viejos amigos. De hecho, acá entre nos soy alguien que ya salió de la universidad, y de mi parte puedo asegurar que es difícil reunirte con tus viejos amigos porque aun cuando estén en la misma etapa de su vida, simplemente a veces los horarios de la chamba no cuadran. Sé que hay más cosas que supuestamente arruinan al final, como el mensaje de la obra que se vio distorsionado, o el hecho de que para construir el traje del protagonista demoraron 8 años, cuando en plena guerra final hicieron algo parecido en solo meses. Pero son cosas de las cuales no tengo el contexto,
así que solo quiero recordar la polémica. Lo que sí debo resaltar es que los memes del final de Boku no Hero fueron los mejores de este año, pero en fin. Iba a hablar también de Naruto, pero eso ya es un tema muy quemado, y hay como 20 o 30 perspectivas sobre por qué ese anime tuvo un mal final. Gracias por llegar a esta parte del video, te informo que suelo hacer otro tipo de contenido, y si bien ya no hago PPTs, aún quiero usar este formato para hablar de uno que otro tema de anime de temporada. Pero si quieres ver otras secciones, te invitaría a ver mi sección de Re:Zero para tontos, o simplemente unos ensayos que hice de las obras que sí me gustaron, y que sí leí de forma completa y de forma detallada. Recuerden unirse al Discord y también recuerden que suelo prender stream por las noches en YouTube y Twitch. Se la lavan.